vamos a dar inicio en este Señor. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 4 y versículo 13. Mateo capítulo 4 y versículo 13. Hoy vamos a estar meditando bajo el tema el pecado de rechazar a Jesús. Ese es el tema, el pecado de rechazar a Jesús. Mateo capítulo 4 y versículo 13 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice así la letra. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos esta hermosa y bendecida tarde. Vamos a orar en esta hora pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio que usted nos concede, Señor, de podernos presentar delante de tu santa presencia. Espíritu Santo, venga ministrando en este precioso momento. Que tu presencia nos ministre, que tu presencia nos guíe, que tu palabra nos hable, nos ministre en esta hora. Habla conforme a la necesidad, Señor, en cada corazón. Señor, tú conoces cada necesidad de cada corazón, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, venga ministrando, venga dando vida. Venga, Señor, ministrando esos corazones afligidos, esos corazones angustiados. Puedan dar, Señor Dios mío, puedan recibir una respuesta de lo alto. Puedan ser ministrados, esas cadenas puedan ser rotas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Oh, mi Dios amado, te damos glorias y honra, porque tú eres grande, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, el tema, el pecado de rechazar a Jesús. Hemos leído unos textos muy hermosos de la palabra del Señor, como el Señor dejó su tierra, Nazaret, y luego vino y habitó en Capernaum. Era una ciudad marítima, dice la palabra del Señor, en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, dice la palabra del Señor de que este pueblo estaba sentado en tinieblas y los sentados en la región de tinieblas, dice que estaban también sentados en sombra y de muerte. Y dice que a ellos les resplandeció la luz. ¿Sabe por qué resplandeció luz en ellos? Porque Cristo llegó a ese lugar. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está Jesús, las cosas cambian. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor llegó a ese lugar de Capernaum, el Señor empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no hay pecado más terrible, no hay pecado más terrible que rechazar a Jesús. Y eso podemos rechazarlo de muchas maneras. Quiero empezar con esto, que no hay pecado más terrible que una persona rechace a Jesús. Y usted me puede decir: hermano, ¿y cómo puedo rechazar a Jesús? Déjeme decirle, hay de muchas formas. Le voy a mencionar dos, por ejemplo. Podemos rechazar a Jesús, no recibirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
Esa es una manera de cómo nosotros podemos rechazar a Jesús. Cómo una persona puede rechazar a Jesús, no recibirlo como su Señor y como su Salvador. La segunda manera de cómo nosotros podemos rechazar a Jesús es decir que lo tenemos a Jesús habitando en nuestro corazón, pero rechazarlo con un estilo de vida de pecado y de desobediencia. También rechazamos a Jesús de esa manera. Mateo capítulo 10 y versículo 14 nos dice la palabra del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos en el capítulo 10 y versículo 14 de Mateo: si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron rechazar a Jesús, no lo recibieron. Dijo el Señor le dio una orden a sus discípulos y le dijo que si no los escucharan, si no lo oyeran, las palabras en las cuales ellos eran encomendados por el Maestro, el Señor les dijo: salgan de esa casa o salgan de esa ciudad y sacúdense el polvo de vuestros pies. Y le dijo el Señor: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable y más considerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella generación que quiso rechazar a Jesús. ¿Se da cuenta el peligro en el cual se encuentra el ser humano cuando rechaza a Jesús? Y ya mencioné unas dos formas como nosotros, el ser humano puede rechazar a Jesús. El amigo puede rechazar a Jesús, no recibirlo como su Señor y como su Salvador de su alma. Segundo lugar, podemos rechazar a Jesús cuando nosotros decimos tenerlo, pero cuando nuestro estilo de vida es contrario a la voluntad de Dios y nuestra vida está llena de pecado y de desobediencia. También de esa forma rechazamos a Jesús. Hay un problema, y el problema es la oscuridad en el corazón del ser humano. Y por eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Cristo, porque el primer Adán fracasó, pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, en Cristo sí nosotros, esa imagen perdida, esa semejanza perdida, esa vida espiritual y esa comunión con el Señor, ahora es recuperada en Cristo Jesús, cuando nosotros entregamos nuestra vida y nos rendimos al Señor. Y les decía que hay un problema, y el problema es la oscuridad en el corazón del ser humano. Lo vemos reflejado, y esta oscuridad en el corazón del ser humano lo vemos reflejado en el carácter de los habitantes de dos ciudades que la Biblia nos menciona. Una de ellas es Nazaret y la otra es Capernaum. El carácter de esos habitantes de esas dos ciudades eran terribles. Déjeme decirle que Nazaret era el lugar de infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nazaret era una ciudad de Galilea, es una ciudad de Galilea, donde moraba José y María. Allí creció Jesús y pasó la mayor parte de su vida en ese lugar, Nazaret. Y esta es la razón por la cual el nombre de Jesús de Nazaret. Pero, sin embargo, estos habitantes decidieron rechazar dos veces su ministerio. No quisieron aceptar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas capítulo 4, versículo 16 nos dice en adelante: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cuando después de haber leído
el rollo del profeta Isaías, ya conocemos esa parte. Jesús les empezó a enseñar la palabra del Señor. Jesús les empezó a enseñar la palabra del reino. Pero como a muchos no les gusta, no les parece que se les confronte el pecado en esta ocasión, dice la Biblia en el versículo 28, que al oír estas palabras, estas cosas, dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y el versículo 29 dice que y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos. Y dice que tenían intención de despeñarle. Oiga la intención que tenían estos hombres. Por haber escuchado el mensaje del Señor y no les pareció el mensaje de Cristo un mensaje de arrepentimiento. Como hoy en día también el ser humano no quiere que se le corrija el pecado, su estilo de vida que está viviendo, y que lo que el Señor quiere es no la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Jehová, dice la palabra del Señor. Y Dios, dice también la palabra, habiendo pasado por alto los tiempos de toda esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje que Cristo los llevaba. Pero dice que estos hombres se llenaron de ira en su corazón. Inmediatamente lo agarraron, se lo llevaron fuera de la ciudad a la cumbre alta. Y dice que allí ellos querían despeñar al Señor, dejarlo ir, destruirlo. Entonces estos hombres se portaron crueles con el Señor. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue de que Jesús cerró la puerta a su hogar Nazaret y le dio la espalda y se marchó. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron rechazar a Jesús y por su incredulidad que ellos tenían dentro de su corazón. Por eso es el tema, el pecado de rechazar a Jesús. Jesús, su ciudad natal, su ciudad de nacimiento, su ciudad de crecimiento, dice la Biblia que el Señor dejó su hogar Nazaret y se fue a otro lugar, a Capernaum, porque estos habitantes rechazaron a Jesús y por la gran incredulidad que había en sus corazones. Hermano, ¿dónde dice eso? Dice en Marcos capítulo 6 y versículo 1 en adelante. Dice que vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente se admiraba de todo eso, lo que el Señor hacía, de su sabiduría y del poder que había sobre él. Entonces, y ellos con desprecio, en son de desprecio, decían: ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José y de Judas y de Simón. Y en son de desprecio también decían: ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? Y dice que se escandalizaban de él, porque no le quisieron creer. El versículo 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Sabe por qué dijo esta palabra? Que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Porque no le quisieron creer, lo rechazaron a Jesús, el ministerio de Cristo, rechazaron la palabra que el Señor les había llevado. Y el versículo 6 nos dice: y estaba asombrado, dice el versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Oiga, hasta qué punto habían llegado. Jesús se asombró de la incredulidad de ellos, de su tierra natal, Nazaret. Y dice que y corría las aldeas de alrededor enseñando. Y el Señor se admiró y se asombró de la incredulidad de ellos. Porque Jesús les dio la espalda
por su incredulidad y por haber rechazado a Jesús. No hay peor pecado que rechazar a Jesús. Después de haber escuchado la palabra del Señor, después de haber escuchado los principios establecidos en su palabra y dejarlos pasar por alto. Por un oído entra y por otro sale. Eso se llama pecado, al no obedecer la palabra del Señor, al escuchar la palabra del Señor y no obedecer al mandato del Señor. Eso es pecado delante del Señor. El Señor dijo: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra del Señor. Dice el Señor aquí: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Jehová, porque Él es amplio en perdonar. El Señor buscó su ciudad, Nazaret, pero ellos decidieron rechazarlo por su incredulidad. ¿Cuántas personas escuchan la palabra del Señor, pero están haciendo oídos sordos al mensaje de la palabra del Señor? Por eso el Señor dijo: será más tolerable en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. El Señor abrió una nueva puerta, y la puerta que el Señor abrió fue en Capernaum, otra ciudad. Esta ciudad, junto al mar de Galilea, llegaría a ser la sede de su ministerio público. El Señor vivió allí y realizó muchos milagros en esa ciudad privilegiada. El sol salía cada mañana en Capernaum, como lo está haciendo hoy en día también. Era hermoso verlo resplandeciente sobre el mar de Galilea, ese amanecer hermoso. Pero Mateo nos dice que la gente que vivía allí en Capernaum andaba en tinieblas y en la sombra de muerte. ¿Qué cuadro más triste es esto? ¿Cuántas personas hoy en día también ve la luz del día, el sol que sale cada mañana, hermoso amanecer, que alumbra sobre la tierra, que ilumina la tierra? Pero qué triste es que sus habitantes están llenos de tinieblas y de sombra de muerte, como lo fue la ciudad de Capernaum. Capernaum era una ciudad del mar de Galilea, ubicada en el tiempo de Jesús, en el límite que separaba el estado de Herodes Antipas y de su hermano Felipe, como la existencia de una oficina de impuestos. Lo indicaba también allí en Mateo capítulo 9, versículo 9, donde el Señor llamó a Mateo. También tenía una guarnición, Capernaum, y esto comandaba por un centurión que había edificado la sinagoga judía allí en la ciudad de Capernaum. Se había congraciado con el pueblo edificando esa sinagoga. También la ciudad de Capernaum era, además, el hogar de Pedro y de Andrés. Era el centro del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Razón por la cual Capernaum es llamada también en Mateo capítulo 9, versículo 1. Ahí dice su ciudad, la ciudad de Jesús, su ciudad. Jesús amó mucho a esta ciudad Capernaum, como también lo está amando hoy al ser humano, hoy al hombre en estos tiempos. Lo sigue amando, pero lo que no ama al Señor y aborrece es el pecado que está habitando en los corazones de muchos seres humanos. Entonces, el Señor llegó a esta ciudad y hizo muchos milagros. Pero déjeme decirle que los evangelios registran todos estos milagros que Jesús hizo en esta ciudad de Capernaum. Allí el Señor enseñó en la sinagoga de la ciudad. Lo registran los evangelios. Pero déjeme decirle que es lamentable llegar a este punto que vamos a tocar a continuación, que el Señor condenó también a Capernaum junto con otras ciudades. ¿Sabe por qué? Por no haberse arrepentido y a pesar de haber visto sus obras de poder
esta ciudad no se quiso arrepentir. Qué triste y qué lamentable es ver muchas personas hoy en día que el evangelio se está predicando por todos los medios posibles, habidas y por haber. Entonces las personas están escuchando el mensaje del Señor. Llámese cristianos o no cristianos hoy en día, están escuchando la palabra del Señor, pero muchos han decidido no obedecer a la palabra del Señor, como la ciudad de Nazaret y como la ciudad de Capernaum, donde las dos ciudades el Señor hizo milagros. El Señor hizo milagros en esa ciudad, como en Capernaum. Amó mucho su ciudad también. Entonces, pero el pueblo de Capernaum dice que no se quiso arrepentir, a pesar de haber visto tantos milagros en su vida. Muchos hoy en día ven la grandeza de Dios sobre su vida. Ven la misericordia de Dios sobre su vida. Ven el poder de Dios sobre su vida. Ven la sanidad que Dios ha hecho sobre su cuerpo. Han visto la bondad de Dios. Han visto la salvación de Jehová. Han visto la provisión de Dios. Pero aún así no se quieren arrepentir. Bendito sea el nombre del Señor. Qué triste, qué lamentable es que el ser humano está viendo las grandes bondades de Dios, el poder de Dios sobre su vida. El Señor hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, y el ser humano sigue en su pecado, sigue en su mente, siguiendo las corrientes de este mundo. Qué lamentable, qué triste es ver en estos días, en estos últimos tiempos, el corazón del ser humano que se ha endurecido de una manera terrible, de una manera exorbitante dentro de su corazón. Cada día el ser humano ahora es más rebelde, ahora es más desobediente. Bendito sea el nombre del Señor, y lo que no quiere hoy en día esta generación es compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor sigue bendiciendo, bendito sea el nombre del Señor, pero en medio de ese caos, en medio de una decadencia social, en medio de una decadencia moral, el Señor muestra su poder y su gloria. Hay un remanente que siempre está dispuesto a recibir las bondades y la misericordia del Señor. Hay un remanente que siempre está doblando rodillas delante del Altísimo. Hay un remanente que siempre ha hecho todos los días y sigue haciendo un compromiso con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Como dijo Josué: escogeos vosotros a quién servir, si a los amorreos en las cuales sirvieron vuestros padres. Pero déjenme decirle, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé cuántos de los que me están escuchando en esta hora si se arman de esa valentía y dicen: yo y mi casa serviremos a Jehová. Basta ya de tanto pecado. He visto la bondad de Dios. Déjeme decirle que hay personas que Dios las ha sanado, las ha levantado, tal vez ya al borde de la muerte. Ya cuando han recibido la sanidad, le han dado la espalda al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Muchos han hecho compromiso con el Señor y le han dicho: si tú, Señor, si tú sanas a mi hijo, a mi hija, yo te serviré. El Señor sana a su hijo, a su hija, pero hoy le han dado la espalda. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el ser humano se lo olvide, pero bendito sea el nombre de Cristo. Allá arriba hay un libro de las memorias que todo se está anotando, toda palabra, toda acción se está anotando, se está siendo anotada en ese libro de las obras, en ese libro de la memoria. En aquel día serán abiertos, en el día del juicio, esos libros. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor va a abrir el libro de las obras, el libro de la memoria, y le va a decir: en tal día hiciste esto, en tal día escuchaste la palabra y no quisiste responderme. Qué lamentable será para esos días. Hay consecuencias para el alma que no se quiere arrepentir, como no quiso Capernaum y como no quiso Nazaret. Hay consecuencias terribles. El libro de Apocalipsis nos dice, capítulo 21 y versículo 8 en adelante: pero los cobardes e incrédulos, oiga, aquellos que no quisieron, escucharon pero no quisieron responder al llamado del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas,
los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Oiga, no sé cuánto hoy se ha incrementado la mentira. De una manera, hasta por broma están mintiendo ahora. Qué terrible. Dice que toda esta generación dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bendito sea el nombre del Señor. El ser humano dice ahora, no, es una mentirita piadosa. Momento, mentira es mentira y verdad es verdad. Y el Señor no pasará por inocente al culpable. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6 nos dice la palabra del Señor también. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y oiga lo que dice el versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la consecuencia de rechazar a Jesús. Capernaum era una ciudad de tinieblas. Allí los esclavos del pecado vivían bajo una gran sombra oscura. Una de las sombras más largas en la tierra es la sombra de la montaña El Pitón en las islas Canarias de España. Y al amanecer y al atardecer la sombra se dice que mide unos 240 kilómetros de longitud esa sombra. Una de las sombras más grandes del mundo. Pero sin embargo, existe una sombra que es aún más larga. Y su alcance es desde el huerto del Edén hasta el lugar donde está cada pecador. Esta es la sombra de muerte que vino al mundo a causa del pecado, a causa de la desobediencia. La gente de Capernaum vivía bajo la sombra de muerte. Permanecía sobre ellos día y noche esa sombra de muerte sobre ellos. Así que el mensaje del Señor es un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje que llegó a Nazaret, llegó a Capernaum, y ellos decidieron, a pesar de ver la grandeza y el poder de Dios, decidieron rechazar a Jesús, decidieron entrar en pecado, entrar en rebeldía, entrar en desobediencia, entrar en incredulidad a consecuencia de su pecado. Rechazaron a Jesús. Así que el consejo de hoy: no rechaces a Jesús. Amigo que me escucha, no esté rechazando a Jesús. Hermano que me está escuchando, no rechacemos a Jesús por nuestro mal testimonio. Decidamos armarnos, equiparnos con la armadura de lo alto y seguir hacia adelante, hacia la meta que Cristo nos ha prometido. Hay una solución a las tinieblas, a la oscuridad del ser humano. Hay una solución. La solución es la luz. La luz vino al mundo. La luz es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra del Señor. Luego entró Jesús a una gran luz resplandeció cuando Jesús entró ahí. Se abrieron las puertas de esa cárcel de oscuridad. El pueblo asentado en tinieblas vio a Jesús, el sol resplandeciente de Dios. De repente se vio la oportunidad de salir de debajo de la sombra de muerte. Como hoy está dando la oportunidad al Señor a todos los habitantes de este mundo, de esta tierra. Les está dando oportunidad que se arrepientan. Les está dando oportunidad que vengan a la luz. La luz es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa ciudad de Capernaum estaba sentada en tiniebla y sombra de muerte, dice la palabra del Señor. La palabra del libro de Proverbios dice que el impío huye sin que nadie le persiga.
porque está sentado en tinieblas, está sentado en desobediencia, está lejos de Dios. ¿Cómo ofreció Cristo esta luz y esta oportunidad a los gentiles? Como dice Mateo capítulo 4 y versículo 23. Y ahí nos dice que Jesús recorrió ese lugar enseñando y predicando y sanando a la gente. Déjenme decirle que la palabra del Señor cambia y transforma. Lo único que puede cambiar a esta generación, a este mundo, es el temor a la palabra del Señor. Mientras más alejado está el ser humano de Dios, será más rebelde, será más desobediencia. Habrá más desobediencia, más inmoralidad en este mundo. Pero a medida que los hombres atiendan al llamado de Dios, a la palabra del Señor, déjeme decirle que las cosas cambiarán, porque lo único que cambia es la palabra del Señor. La palabra del Señor cambia los corazones endurecidos. La palabra del Señor cambia al peor delincuente. La palabra del Señor cambia a toda persona que está hundida en el pecado. El temor a Dios es lo principal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice la palabra del Señor, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice el libro de Proverbios, bendito sea el nombre del Señor. El Señor enseñaba y predicaba acerca del reino de Dios y cómo entrar en él. Al sanar a los enfermos, ellos comprendían que Dios los amaba. El Señor sigue haciendo milagros, sigue haciendo proezas en medio nuestro, enseñando, predicando y sanando. Jesús trajo luz a la gente que andaba en tinieblas espirituales. Cuando en un hogar se le abre la puerta a la palabra del Señor, cambios poderosos vienen para ese lugar, para ese hogar. Cuando a la palabra del Señor se le da cabida en un hogar, en un matrimonio, en una familia, en un corazón, en una región, en una colonia, en un país, entonces vienen cambios poderosos para ese lugar, porque la palabra del Señor cambia. La palabra del Señor es poderosa y más cortante que toda espada de doble filo, dice la palabra del Señor. Lo único que puede cambiar es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos hogares hemos visto restaurados por la palabra del Señor? ¿Cuántas familias ya a punto de ser desintegradas, el Señor las restaura? ¿Cuántos corazones, cuántos hombres y mujeres ya a punto quizás de quitarse la vida? Han venido una palabra del Señor para su vida y las cosas han cambiado sobre ellos. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra no es letra muerta. La palabra de Dios, dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y dan vida. La palabra del Señor da vida. La palabra del Señor da vida. La palabra del Señor transforma, cambia al más vil pecador. Aquel bolito que estaba tirado allá en las cantinas, en las cunetas, el Señor lo restaura, lo levanta y lo hace un gran instrumento para su honra y para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Así también es la palabra del Señor, que lo más vil, de lo más despreciado, escoge el Señor para avergonzar a los sabios. Y dice la palabra del Señor de que lo más débil el Señor escoge para avergonzar a los fuertes. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra del Señor transforma. La palabra de Dios es una luz que cambia la vida de los que andan en oscuridad. La palabra del Señor es luz que cambia la vida de aquellos que andan en oscuridad. Hermano, yo no ando en oscuridad si su vida es contraria a la obediencia al Evangelio. Anda en tinieblas y la luz no está en ese corazón. A través de la predicación de la palabra del Señor, los alcohólicos escapan de las tinieblas de la luz, de las tinieblas a la luz. La mujer pecadora junto al pozo allá en Samaria se convirtió a la justicia a través de la luz de la palabra del Señor. Y como le decía, que a través de la predicación de la palabra del Señor, aquel alcohólico, aquel hombre alcohólico, aquella mujer alcohólica, pueden escapar de las tinieblas y ser parte de la luz. Un ladrón llamado Mateo se convirtió a Cristo y luego se convirtió en una persona honrada a través de la luz poderosa de la palabra del Señor. Ahí Mateo 9.
un perseguidor de los cristianos, un asesino, Saulo de Tarso. Y luego el apóstol Pablo se convirtió en un ciudadano o en un buen ciudadano. Y después apóstol de Jesucristo a través de la luz brillante de la palabra del Señor allá en Hechos capítulo 9. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor transforma, la palabra del Señor liberta. Bendito sea el nombre de Cristo. La luz libertó a muchos de la brujería. La luz libertó a muchos de la magia y de la hechicería cuando Pablo predicó y sanó a los enfermos allá en Éfeso, allá en el libro de los Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante. Millones pueden testificar hoy en día que a través de la predicación de la palabra y de la enseñanza de la palabra del Señor han dejado sus sendas oscuras y han venido a la luz de Jesucristo. Hoy pueden testificar hombres y mujeres que han dejado las tinieblas y han venido a la luz y ahora están testificando de Cristo, predicando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque un día la palabra del Señor entró en esos corazones. Bendito sea el nombre del Señor y su vida cambiaron. Gloria sea el nombre de Cristo. Así como muchos testimonios vemos reflejados en la palabra del Señor, así también hoy en día el Señor está levantando. Asimismo la sanidad y la liberación traen la luz a los perdidos. Una mujer llamada María Magdalena encontró una senda mejor cuando Jesús echó fuera de ella a 7 demonios, allá en Lucas capítulo 8. ¿Sabe por qué? Porque la luz echa fuera las tinieblas. Y el Señor dijo en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Y se separó las tinieblas. Porque la palabra del Señor tiene poder y es autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la elección entonces para ahora que el ser humano va a tomar hoy en día? ¿Cuál es la decisión que el ser humano va a tomar hoy en día? ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar hoy en día? ¿Qué tipo de elección va a escoger? ¿La oscuridad o la luz? ¿Cómo respondió el pueblo que andaba bajo la sombra de muerte? Ellos estaban ansiosos por aceptar la ayuda para sus problemas físicos. Pero las personas de todo el mundo quieren ser sanadas cuando están enfermas. Jesús tiene gran compasión de ellas y Él sigue sanando hoy en día. Además, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por todas partes la gente quiere los milagros de Jesús, pero no quieren al Dios que hace los milagros. Quieren los milagros, pero no quieren al Dios que hace los milagros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el tema principal del mensaje de Jesús es el arrepentimiento. El tema principal de Jesús es arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Cómo respondió el pueblo a su mensaje? Se convirtieron de sus pecados de la misma manera que se volvieron a Él para recibir sanidad. ¿Quisieron andar en la nueva luz? Claro que no. El hombre cerca de Capernaum, que fue liberado de una legión de demonios, le rogó que le dejara permanecer con él. Allá en Marcos capítulo 5 versículo 18, sin duda hubo otros que no decidieron andar con Jesús. Ellos solo recibieron los milagros, recibieron los panes, recibieron los peces, pero no quisieron andar con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron arrepentirse de sus pecados. Porque el mensaje principal del Señor es arrepentimiento. La mayoría de las personas de Capernaum no quisieron cambiar sus actitudes. No quisieron cambiar sus actitudes. Incluye a Capernaum en la lista de las ciudades que no se arrepintieron. Allá en Mateo capítulo 11. Allí el Señor incluye a Capernaum también como una de las ciudades que no se quisieron arrepentir. Entonces Jesús dijo, si Sodoma hubiera visto los milagros
que vio Capernaum se hubieran arrepentido y hubieran seguido de pie. En otra ocasión, en Mateo capítulo 12, versículo 38, Jesús dijo que la generación de que Él viniera, debido a que ellos aceptaron sus milagros, pero rechazaron su llamado del arrepentimiento, sufrirán. No quisieron arrepentirse, no quisieron escuchar el llamado del arrepentimiento. Entonces también iba a sufrir las consecuencias, porque será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta generación, porque no quisieron arrepentirse de sus pecados. Quisieron mejor rechazar a Jesús y no quisieron aceptar el llamado del Señor. Hemos visto en este momento el pecado de rechazar a Jesús. Esta generación que estamos viviendo se ha puesto en su corazón rechazar el llamado de Jesús. No quiere recibir la palabra del Señor. Pero ya el Señor dijo, como la ciudad, aquí, allí en Mateo capítulo 10 y versículo 14, si alguno no os recibiere y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Así que nosotros decidimos seguir la oscuridad o seguir la luz de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí donde está usted, si usted quiere hacer ese reconcilio con el Señor hoy en esta tarde, lo puede hacer. Quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, hoy lo puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. He predicado tu palabra, Señor. Sea usted ministrando en esta hora. Señor, mira los corazones necesitados, los corazones afligidos, los corazones, Señor, que van a recibirte como tu Señor y Salvador de sus vidas. Mira las almas que van a hacer ese reconcilio contigo, Señor. Yo te pido, Cristo, en esta hora, que perdone sus pecados. Ahí donde está, usted le puede decir hoy, Padre eterno, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que limpies mi vida de todo pecado. Limpia mi mente y limpia mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú vengas, quiero irme contigo. Gracias, Jesús, por tu salvación y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene alguna petición en esta hora, voy a orar en este momento. Aquí está mi esposa también conmigo y mis hijos, que vamos a orar todos juntos por todos ustedes. En el nombre de Jesús. Y ahí donde está usted en este momento, el Señor es todopoderoso para hacer milagros en su vida. No sé qué situación usted está pasando. No sé qué situación usted está pasando. Pero yo he creído en un Cristo poderoso. Yo no he creído en un Cristo que todavía está crucificado. Mi Cristo resucitó al tercer día. Y está a la diestra de mi Padre Celestial. Y está intercediendo. Está intercediendo. Ahora está como abogado. Abogado defensor. Nos está defendiendo. Está como nuestro abogado. Pero un día, el Señor en el día del juicio va a estar como juez. Bendito sea el nombre del Señor. Y no queremos llegar a ese momento triste y lamentable para su vida. Hoy es el momento. Así que si usted tiene alguna petición en su vida, hoy es el momento de ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar y el Señor va a hacer ese milagro. No por lo que yo diga, no, sino por su misericordia. Si está en la voluntad de Dios, el Señor va a hacer ese milagro en su vida. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias.
Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este momento especial. Yo te pido, Señor, que en este momento venga ministrando las vidas, Padre, que en esta hora están, Señor, escuchando esta transmisión, están escuchando esta oración, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que venga ministrando. Yo te pido, Espíritu Santo, que venga apartando todo espíritu de las tinieblas en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu antagónico. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea reprendido por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora la sangre de Cristo tiene poder. Viene rompiendo toda cadena. Viene rompiendo toda cadena. En esta hora rompe toda cadena de maldad. Rompe toda cadena de inmoralidad. Rompe toda cadena de pecado. Rompe toda cadena ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda cadena de las tinieblas ahora son rotas por el poder de la palabra. Toda cadena de brujería, de hechicería, de santería, de ocultismo, de magia negra, de magia blanca. Ahora todo altar del diablo se derriba por el poder de la palabra. Todo ataque del enemigo, todo plan del adversario se desarma, se destruye por el poder de la palabra, por la unción del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Señor, ministra en esta hora, ministra a tu pueblo, Señor, ministra a tu pueblo, ministra a mis hermanos, ministra a mis hermanas, Padre, en esta hora, ministra, Señor, en esta hora, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, en el nombre de Jesús, venga ministrando a tu pueblo en esta hora. Venga ministrando a tu pueblo en esta hora. Que el nombre de Jesús de Nazaret, que el poder de Dios esté ministrando ahora. Que el poder de Dios esté ministrando, esté llegando ahí donde está la necesidad. El poder de Dios esté llegando ahí donde está la necesidad. Ese hermano debilitado, esa hermana debilitada, ese hermano atribulado, ese hermano angustiado, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Señor, venga ministrando en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, hermano enfermo, ahora, ahí donde estás enfermo, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Dios, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús, por la unción del Espíritu Santo. Oh Señor, ministra ese cuerpo, ministra esa mente, ministra ese corazón ahora. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, ponga tu mano poderosa, Padre. Como dijo aquel centurión, Señor, solo di la palabra y sé que sanará. Y así fue, porque aquel hombre creyó a la palabra del Señor. Si tuviere fe como un grano de mostaza, dice el Señor, porque para el que cree todo le es posible, aleluya. Oh, bendito el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, aleluya. El Señor está aquí ministrando, el Señor está aquí liberando, el Señor está ministrando, el Señor está consolando, el Señor está avivando el fuego del Espíritu Santo en los corazones ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, aviva esta generación. Aviva esta generación con el fuego de tu presencia. Aviva el fuego de esta generación, Señor, con el fuego de tu presencia. Padre eterno, quema ahora y carboniza toda obra de impiedad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre eterno, que el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Levanta al caído, levanta al debilitado en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Oh, santo es tu nombre, Señor, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Así como Josafat se angustió, el rey Josafat se angustió en su corazón, porque aquel ejército venía sobre él, venía sobre el pueblo, venía a destruir aquel cual número de ejército enemigo. Lo duplicaban, lo triplicaban, aquel ejército enemigo al pueblo de Judá. Pero dice la palabra del Señor, aunque Judá se angustió en su corazón al ver la multitud de ejércitos que venía para su vida, bendito sea el nombre del Señor, pero aquel hombre, dice la palabra del Señor, convocó en ayuno,
convocó a todo el pueblo. Se empezaron a arrodillar, se empezaron a clamar al Dios del cielo, empezaron a adorar, dice la palabra del Señor. Empezaron a adorar al Rey de Reyes, empezaron a adorar al Dios Altísimo, empezaron a adorar a aquel que los había sacado de Egipto, empezaron a adorar a aquel que abrió el mar rojo, empezaron a adorar a aquel que mandó maná del cielo, empezaron a adorar a aquel que por 40 años su calzado y su vestuario se desgastó. Bendito sea el nombre del Señor. Empezaron a adorar a aquel que de la roca pudo fluir agua. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Empezaron a adorar, dice la palabra del Señor. Inmediatamente dice la palabra, ya que el ejército enemigo se destruyeron los unos a los otros. Entre ellos mismos se destruyeron. ¿Sabe por qué? Porque la batalla no es de nosotros, la batalla es de Dios. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Esa tribulación, ese momento que usted está pasando en esta hora, eso no es suyo, esa prueba no es suya. El Señor la está peleando, el Señor está peleando, el Señor está peleando por nosotros. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh sí, Señor, aleluya. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oh, levántate, levántate y sé valiente, levántate y sé valiente. No te dejes amedrentar por el chantaje del diablo, no te dejes amedrentar por los chantajes del enemigo. Levántate y sé valiente. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor, haz valiente a tu pueblo, haz valiente a tu pueblo, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, como aquellos valientes, Padre, que llevó Gedeón, Señor, aleluya. Aquellos valientes que llevó Gedeón, Señor, aleluya. Oh, santo es tu nombre, Padre, que en el nombre de Jesús de Nazaret hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre del Cordero. Oh Señor, sana al enfermo. Ahí donde estás enfermo, venga sanando, venga sanando, venga sanando. Toca ese enfermo, Padre, toca ese enfermo ahora en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Las cadenas se rompen. Oh, mi amado hermano, mi amada hermana, usted que está orando por sus hijos, usted que está orando por sus hijas, usted que está orando por sus nietos, oh, hoy es el momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, obra poderosamente en esa petición. En el nombre de Jesús de Nazaret, restaura los matrimonios, restaura la familia, restaura la salud, Padre. Oh Señor, oramos por aquellas familias, Padre. Yo te pido por aquellas familias que están pasando por una escasez económica, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que provea esa bendición para esos hogares, provea esa bendición para esos hogares, para esas familias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre puertas de bendición, Señor, abre puertas de bendición. He sido joven y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Jehová mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, santo, santo, santo es el nombre del Señor. Solo deleítate, deleítate en sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oh, santo es el nombre de Jesús, santo es el nombre de Cristo. Oh Señor, oramos por nuestro país, oramos por nuestro país, Señor. Yo te pido por nuestra nación, El Salvador, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por nuestra nación, El Salvador, Padre. La ponemos en tus manos, Padre. La ponemos en tus manos, Señor. Hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que está clamando, Padre. Aquí estamos clamando, pidiendo por nuestra nación. Pidiendo por nuestra nación, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, santo, santo es tu nombre. Santo es el nombre de Jesús. Hoy nos unimos en oración. Nos unimos en clamor para pedir
misericordia por nuestra nación, para pedir la protección divina de lo alto, Padre. Señor, en tus manos ponemos, Señor, los tres poderes del Estado. Señor, el órgano ejecutivo, los ponemos en tus manos. Al presidente de nuestra nación, dele sabiduría, Padre, este hombre, Señor, sea usted dirigiendo sus pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Yo te pido también por el órgano judicial, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el pleno judicial, por el órgano judicial, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor Dios mío, por el órgano, Señor, legislativo. En tus manos ponemos, Señor, el órgano legislativo. Señor, sea usted, Señor, poniendo orden, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que pone reyes y el que quita reyes, Señor. En ti está el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Oramos por los médicos, oramos por los doctores, por las enfermeras, por los enfermeros, Padre. Oh, Señor, por el ejército, Señor, por la Policía Nacional Civil. Dios mío, te pedimos misericordia. Guárdalos, Señor, guárdalos. Tenga misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice: ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu morada. Tus ángeles mandrá que estén cerca de ti. Aleluya. Oh, Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, santo es el nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Cristo. Señor, yo te pido por los pastores. Guarda a los pastores, bendice a los pastores, bendiga a las familias pastorales, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga a los misioneros, Padre, guárdalos, Señor, a esos hombres, esas mujeres que están al frente de esa obra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea usted, Señor, fortaleciendo, sea usted bendiciendo, sea usted, Dios mío, dando la fuerza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. La gloria, la honra es para ti. Bendice a tu pueblo, bendiga las congregaciones, bendiga los concilios, Padre eterno, bendiga las misiones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, en tus manos están las naciones de la tierra, Señor. En tus manos están las naciones de la tierra, Padre. Allí, Señor, esas naciones, Señor, Dios mío, que constituyen esos continentes, Señor. Continente europeo, asiático, África, Señor. Oh, Dios mío, América, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, santo es tu nombre, Señor. Oh, por Centroamérica, Suramérica, Señor, Europa, Señor, Oceanía, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Todas esas naciones de la tierra están en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea usted obrando justicia en las naciones de esta tierra, Señor. Tenga misericordia, Señor. Señor, tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y hoy estarán atentos mis oídos al clamor de este pueblo. Oh, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Aquel enfermo, sánalo. Aquel que esté enfermo, Señor, sana en esos hospitales, Señor. Llegue, Señor, allí donde están esos hospitales, esos enfermos, levántalo para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.